Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de esta columna que hemos titulado De plumas y lanzas sobre la cuestión indígena en la Argentina. Pido perdón por la demora, después de tanto tiempo hemos vuelto a sacar una nueva columna. Prometo que a partir de ahora vamos a darle la regularidad que merece este tema que tratamos, ¿sí? Así que bueno, nada, de nuevo, perdón por la demora, aquí volvemos a arrancar. Como ya saben quienes vieron mi columna anterior, yo soy Juan Manuel, soy docente y soy historiador y militante de Vía Socialista. Y como siempre les pedimos, suscríbanse al canal que no cuesta nada, dejen un me gusta en el video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todas las columnas que subamos. Y en la medida de lo posible, si pueden colaborar económicamente con el canal, les dejamos, les dejamos el link en el primer comentario que queda acá en el video. ¿De qué vamos a hablar en la columna de hoy? Me imagino que ya se habrán dado cuenta por el nombre de la misma. Vamos a hablar de la cuestión mapuche, ¿sí? Eso que se ha denominado por lo menos como la cuestión mapuche, que sería como un problema histórico y social a resolver, parte, como se imaginarán, de ese problema histórico y social mayor que vimos en la columna anterior, que es la existencia o la supuesta existencia de comunidades indígenas, o sea, precapitalistas, en nuestro país y en el continente. Pero, ¿qué es lo que tiene de particular la cuestión mapuche? ¿Por qué la abordamos? Si nos ponemos a investigar un poco, vamos a ver que en nuestro país empezó a aparecer mucho más, con mucha más fuerza todo esto relacionado a la cuestión mapuche, más que nada a partir del 2016, posteriormente al 2015-2016, con la multiplicación de movimientos autodenominados mapuches y las acciones que llevan adelante, principalmente las tomas de tierras, la aparición de la llamada RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, una organización supuestamente armada y con actos que van desde los sabotajes, incendios y algunos robos. De nuevo, supuestamente, algún día discutiremos sobre la RAM. Y con mucha más fuerza todavía a raíz de los asesinatos que seguramente recordaremos de los militantes políticos Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en agosto y noviembre de 2017. Sin embargo, los focos de conflictos suelen estar más supeditados a las provincias de Río Negro y Chubut, por ejemplo, y no tanto a la provincia de Neuquén, que es la provincia que vamos a tocar hoy, más hacia el fin, en la segunda parte de la columna, donde en apariencia, al menos hasta los últimos años, la relación entre el gobierno provincial y estos movimientos políticos autodenominados mapuches, o incluso autodenominados comunidades mapuches, parecía ser menos conflictiva. De nuevo, parecía. Si nos ponemos a ver un poco todas las noticias que tienen que ver con los movimientos mapuches de la Patagonia, vamos a ver que, como ya vimos un poco en la columna anterior, siempre se habla, por ejemplo, de estos movimientos como, bueno, idiosincrasias particulares, que tienen una identidad étnica incomprensible para el blanco occidental, con cosmovisiones particulares, etc. Pero en el caso de los llamados mapuches de Neuquén, hay algo más, y es en los últimos años la proliferación de conflictos en torno a los proyectos petroleros y gasíferos, principalmente de la región de Vaca Muerta, que, como sabrán, es el yacimiento petrolero y gasífero más importante de Argentina y uno de los más importantes del mundo. Y quizá a esta altura puede parecer evidente, pero siempre puede haber gente que mira esta columna sin tener mucho conocimiento sobre el tema, lo cual es lo más normal del mundo. Y es que todos estos movimientos políticos de Neuquén, de Chubut, de Río Negro, de Chile, porque la cuestión mapuche, o la supuesta cuestión mapuche, también está presente en Chile. Y es que todos estos movimientos, tengan los proyectos que tengan, estén en la provincia que estén, todos se reivindican como parte o como descendientes de una u otra forma de una sociedad precapitalista dentro de ese amplio espectro que se denomina indígena, y en este caso específicamente una sociedad que ha sido denominada a lo largo de los años como mapuche o araucana. Posteriormente vamos a discutir estos términos, ahora mucho no importa. Es esta condición de indígenas mapuches o originarios, pueblos originarios mapuches, que es la que los convertiría, mejor dicho, en los legítimos dueños de las tierras donde habitan, por lo cual todos los proyectos que se lleven adelante, principalmente proyectos económicos, petroleros o de otro tipo, que ya veremos posteriormente, como proyectos turísticos, como decía,
esta condición de legítimos dueños de esas tierras, en sus palabras, los convertiría en justamente los dueños originales de las tierras y por lo tanto habría que consultarles acerca de todos los proyectos e incorporarlos a todos los proyectos que se lleven adelante en sus territorios, ¿sí? Más que nada se amparan en los últimos años estos movimientos en la reforma constitucional del 94, que crea, oficialmente se dice, reconoce la preexistencia de naciones indígenas, se podría decir mejor que crea la categoría de naciones indígenas preexistentes, ¿sí? Posteriormente vamos a volver sobre esta reforma constitucional porque es importante para terminar de entender la proliferación de todos estos movimientos en la Patagonia y también en algunos lugares, en otros lugares del país. Ahora, entre los detractores por derecha de la causa mapuche, a veces nos encontramos con la típica frase, que ya me imagino que todos habremos escuchado: los mapuches son chilenos, ¿no? Con una idea, ¿no?, de que efectivamente serían indígenas, pero no de Argentina. No son originarios de Argentina, son originarios de Chile, dice esta gente, ¿no? Por lo tanto, no tendrían derechos sobre las tierras de Argentina, porque en algún momento vinieron de Chile y por lo tanto son originarios de Chile, no de Argentina, ¿sí? Serían algo así como falsos mapuches, ¿no?, como ha dicho el diputado Miguel Ángel Pichetto, entre otros, ¿no?, que, bueno, siempre dicen los mapuches son chilenos. Vamos a discutir posteriormente este término, que en principio, claro, es un anacronismo gigantesco, por no decir que es una burrada absoluta, que de nuevo vamos a discutir en profundidad un poco más adelante. Entonces, en esta columna lo que vamos a hacer primero va a ser rastrear los orígenes de esta sociedad denominada a lo largo de los siglos como mapuche o araucana. Luego discutiremos estos términos, aclaro, de la cual se reivindican parte todos estos movimientos políticos actuales, autodenominados mapuches. Vamos a ver un poco su evolución, a grandes rasgos, qué sucedió con estas sociedades a mediados y finales del siglo XIX, y posteriormente vamos a ver qué son realmente todos estos movimientos políticos autodenominados mapuches, cuál es su composición social, sus relaciones sociales, qué hay detrás de cada uno de estos movimientos, en base a un análisis científico de las relaciones sociales que los hacen, ¿sí? Cuáles son sus proclamas, sus proyectos y ver cuál es su futuro, cuál es su derrotero, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de, hacia el final de la columna, responder algunas de las preguntas que nos dejaron en comentarios de la columna anterior, algunas preguntas que quizás nos sirvan para orientar el debate para más adelante, para cerrar algunos problemas que no quedaron quizás tan claros de la columna anterior, y bueno, obviamente las preguntas más pertinentes, ¿sí? Así que vamos a arrancar entonces por lo primero. Vamos a arrancar con la primera parte de la columna, planteándonos una pregunta. ¿Existieron alguna vez los mapuches? Como ya sabemos, siempre que se menciona la cuestión mapuche, los análisis, la noticia, las miradas en general, se suelen remitir siempre a la región de la Araucanía, hoy provincia de Chile, y más adelante veremos por qué. Pero en principio quedémonos con que a la llegada de los primeros grupos de exploradores y conquistadores españoles a mediados del siglo XVI, tengan en cuenta ustedes que la fundación de Santiago de Chile fue en el año 1541 por el conquistador español Pedro de Valdivia. Pero como decía, a la llegada de los conquistadores españoles, la Araucanía se hallaba poblada por un numeroso conjunto de tribus. En breve las analizaremos, pero quedémonos con que eran tribus o bandas, no un estado, que fueron nombradas por los españoles de forma generalizada con el nombre de raucos, posteriormente castellanizado como araucos o araucanos, un nombre con muchos orígenes posibles que ahora no nos interesan, pero de ese nombre, con el que se denominó estas tribus, proviene justamente el nombre de Araucanía, con el que comenzó a denominarse a toda esta región por parte de los conquistadores, generalizado también este nombre gracias al famoso poema épico del escritor y soldado español Alonso de Ercilla, el poema La Araucana. Pero entonces, ¿qué eran estas tribus? ¿Eran una única sociedad? ¿Es correcto agruparlas a todas bajo una misma categoría? ¿O tenemos que asumir que los españoles erraron por completo en esta generalización? Porque ya vemos que araucanos es un nombre impuesto por los propios conquistadores, quizás alguna de las tribus se denominase a sí mismas como raucos, pero solamente un grupo, no el conjunto de sociedades que allí vivían. Pero la realidad es que hasta los más fervientes defensores de la causa mapuche, como los escritores, como José Bengoa, escritor del libro que vemos acá en pantalla, Historia del Pueblo Mapuche, o los escritores del libro que vemos acá, por ejemplo, Escuchahuinca, 4 ensayos de Historia Nacional Mapuche,
uno de los más fervientes defensores de la causa mapuche, bien inmerso en lo que es la corriente del indigenismo, que ya hemos visto un poco en la columna anterior. Pero la realidad es que, como decía, hasta los más fervientes defensores de la causa mapuche, como los autores de estos libros, ni ellos sostienen, incluso ellos afirman que no existía un nombre común con el que todas estas sociedades se denominasen a sí mismas, ¿sí? Sino que cada tribu se denominaba con nombres como Lafkenche, Picunche, Telfunque, Huiliche, Purenche, Elicurache, etc. Como vemos, casi siempre con el prefijo che al final, que significaba algo así como gente o personas de un lugar. Pero dejemos de lado un poco los nombres, porque principalmente nos sirven para adentrarnos en el problema principal, que son las relaciones sociales de producción. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Es que a mediados del siglo XVI, a la llegada de los conquistadores españoles, la región de la Araucanía estaba poblada por una gran cantidad, todos los cronistas coinciden en que eran muy numerosas, gran cantidad de tribus o bandas, dirigidas principalmente por una incipiente clase dominante, compuesta por principalmente jefes tribales, en forma de caciques, en el idioma local, ulmenes, loncos, toquis, etc., cuyo control, cuyo dominio no iba más allá de sus unidades domésticas, llamadas lof o levos, compuestas a su vez por varias familias organizadas en casas o rucas y unidas en base a el reconocimiento de algún ancestro común, es decir, estructuradas en base a relaciones de parentesco. Las funciones sociales de estos caciques principalmente se limitaban a impartir justicia, arreglar la paz o ir a la guerra, resolver conflictos tanto entre tribus como entre miembros de sus propias tribus, arreglar matrimonios, entre otras funciones parecidas, pero no parece haber un control efectivo ni de los medios de producción ni del excedente productivo por parte de estos caciques, de estos ulmenes, loncos o toquis, ni tampoco parece haber un control efectivo de los elementos religiosos, que estaban monopolizados por la figura de las machis, una especie de sacerdotisas o hechiceras, que bueno, eran las que oficiaban, las que dirigían las ceremonias religiosas más importantes de estas sociedades. Recuerden que estas tribus creían en una suerte de dioses o demonios, en espíritus, en maleficios, bastante relacionados con los elementos terrenales. Y el resto de la sociedad se dividía entre agricultores, recolectores, cazadores en algunos aspectos, en algunos casos, mujeres y niños, y recibían la denominación de reche o gente común, por decirlo así, en el idioma mapudungun. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De tribus o bandas, quizás en transición a sociedades de jefatura, o quizás podríamos decirle sociedades de jefatura según la categoría que quede más aceptada en el análisis. Pero lo importante a destacar es que no estamos hablando de un Estado centralizado, de un Estado tributario como el caso de los incas o, por ejemplo, el caso de Egipto, ni siquiera con ciudades-estado como en el caso de Sumeria, por ejemplo, ¿no? Por tirar un ejemplo, o de las ciudades mayas, o mal llamadas mayas. Estamos hablando de nuevo, bandas o tribus o sociedades de jefatura, o en transición a sociedades de jefatura, con incipientes divisiones de clase, pero todavía laxas, ¿sí? Recuerden que los caciques no controlan efectivamente el excedente productivo, pero que a mediados, y esas divisiones de clase igual son hasta, de nuevo, laxas, pero hasta visibles para los cronistas de la época, como en el poema La Araucana ya el poeta Alonso de Ercilla reconocía la división entre los que luchaban y los que no, ¿sí? Destacando: los guerreros se dedican a la guerra, los agricultores a la agricultura, ¿sí? Los reche a la agricultura y otras tareas, ¿sí? Pero entonces, a lo que voy, no hay un Estado tributario centralizado, muchísimo menos una nación, y de alguna forma, según coinciden todos los estudios, los
más serios incluso los no tan serios, como algunos de los libros que ya vimos, estas sociedades, estas tribus, estas bandas, no eran una unidad política, compartían elementos en común, como el idioma, mapudungun o mapunsung, llamado hoy en día así, lazos matrimoniales, lazos de intercambios de bienes, de dones y de contradones, y lo más importante, las mismas relaciones sociales, la misma organización social, que eso los hacía mucho más, de alguna forma, los unificaba mucho más que todo lo anterior, o todo lo anterior es un poco más como consecuencia de esa misma organización social que compartían estas tribus. Eso no impedía igual que fuesen a la guerra entre sí, e incluso durante la guerra contra los españoles, algunas tribus se van a aliar con los españoles para enfrentarse a las otras tribus araucanas, entre comillas. Y, sin embargo, a mediados del siglo XVI ya la situación empieza a cambiar, aunque quizás con mucha menos fuerza de lo que se cree, en ese episodio que va a ser conocido como la Guerra de Arauco, que vamos a ver ahora en un momento. La expansión de las relaciones sociales feudales de producción, bajo la forma política de la conquista y colonización por parte del Imperio Español, primero sobre Chile y posteriormente sobre el sur, sobre la región que empezaban a denominar la Araucanía, trajo consigo evidentemente un enfrentamiento directo con las tribus denominadas araucanas, en un largo proceso principalmente de guerra, de enfrentamiento entre ambas sociedades, conocido con el nombre de Guerra de Arauco. Un larguísimo proceso de enfrentamientos militares, escaramuzas, batallas, malones, pactos no cumplidos por parte de ninguna de las dos sociedades, que finalizaría recién en la década de 1650, un siglo después de iniciado, con la firma de un tratado de paz definitivo entre ambas sociedades, entre los caciques más importantes de las tribus araucanas y las autoridades españolas, reconociendo la existencia de una frontera entre ambas sociedades y por lo tanto que los mismos araucanos quedaban por fuera del dominio español y feudal al sur del río Biobío. Pero ¿qué es lo que nos interesa de este proceso llamado Guerra de Arauco? En un primer momento dio lugar al nacimiento de muchos mitos acerca de caciques poderosísimos, de la supuesta imbatibilidad de la sociedad araucana. La realidad es que, por un lado, el feudalismo español no era lo suficientemente poderoso quizás para expandirse por sobre todo los territorios americanos. La Araucanía no fue la única región que quedó por fuera del dominio español, por lo menos en comparación con lo que posteriormente será la expansión capitalista. Y la realidad es que por el otro lado, los españoles sí sufrieron bastante en la Guerra de Arauco. Aquí vemos en pantalla una representación de la captura y asesinato del conquistador español Pedro de Valdivia en los inicios de la Guerra de Arauco. La realidad es que los araucanos también se vieron profundamente afectados por esta guerra, principalmente por una merma gigantesca de su población, producto de los propios enfrentamientos militares, así como de la introducción de nuevas enfermedades traídas por los españoles. Pero también la Guerra de Arauco trajo otro tipo de transformaciones sobre las tribus araucanas, las tribus indígenas de la Araucanía. Algunos evidentes, como por ejemplo la introducción de nuevas tecnologías, como el caballo o elementos de hierro, que va a cambiar profundamente, afectar a las tribus araucanas, evidentemente. Una centralización del poder en manos de los caciques más poderosos, por ejemplo el cacique Lautaro, Colo Colo, Caupolicán, entre otros. Centralización política que, si bien es importante, no tenemos que olvidar que se mantiene dentro de los estrictos límites que imponían las sociedades tribales o de jefatura. Quizás ahí podríamos hablar de una transición definitiva a una sociedad de jefatura, pero era una centralización que se producía fundamentalmente en tiempos de guerra, en manos de un cacique, pero que no se convertía en rey ni en estadista, es decir, esta centralización no dio lugar a la formación de un Estado, y mucho menos de una nación, por supuesto. Y por último, pero no menos importante, todo este gran proceso de transformación dentro de las sociedades denominadas araucanas también trajo como consecuencia la expansión de estas propias sociedades hacia el oriente de la cordillera de los Andes, en un proceso que posteriormente va a ser conocido con el nombre de araucanización de las Pampas, y que provocó la expansión de estas sociedades por sobre las pampas que posteriormente serán argentinas, asimilando a las tribus locales, en algunos casos por la fuerza, por la conquista, en otros casos directamente el liso y llano exterminio, en otros arreglos matrimoniales, acuerdos pacíficos, una combinación entre ambas, como en todo proceso histórico. Un proceso que los más fervientes autores indigenistas en muchos casos niegan,
afirmando que ya existían contactos previos entre las sociedades araucanas y las sociedades pampeanas, lo cual es cierto, pero justamente utilizan este argumento para contestar al otro argumento, a los detractores por derecha de la causa mapuche, que sostienen que la araucanización de las pampas es la prueba de que los mapuches o araucanos serían en realidad chilenos y no argentinos, es decir, originarios de Chile, porque parece ser que el haber cruzado la cordillera en el siglo XVIII los haría menos originarios que los otros indígenas, olvidando que, por ejemplo, como vemos en la foto de acá en pantalla, hacia 1840, cuando el Estado chileno ya estaba consolidado, el Estado capitalista chileno, la araucanía continuaba por fuera del dominio chileno, por lo tanto los araucanos eran araucanos, no chilenos. Y, por ejemplo, como vemos en el otro mapa de acá en pantalla, la Patagonia argentina, que fue poblada por estos araucanos, conquistada quizás podemos decir por estos araucanos en un primer momento, tampoco estaba dentro de los dominios del Estado argentino hasta, como vemos en pantalla, 1879, 1881, etc. ¿A qué queremos ir con esto? La araucanización, con las características que ya más o menos mencioné, pero que estamos viendo muy por arriba porque si no esta columna se hace interminable, existió, efectivamente, es innegable. Le molesta a quien le moleste, le gusta a quien le guste. Esto no significa la invasión de pueblos chilenos por sobre pueblos argentinos, o territorios chilenos por sobre territorios argentinos. Tampoco implica la expansión de un Estado, la formación de una nación. Si bien las fuentes del siglo XVIII ya hablan de mapuches, para referirse a los araucanos, de forma indistinta, junto con el nombre araucanos, Mapu significaría algo así como tierra, unidad territorial, che, como ya sabemos, gente o personas, gente de la tierra, gente de acá, por decirlo así. La aparición de este nombre, del nombre mapuches, en la fuente del siglo XVIII, ya hace a los indigenistas hablar de la existencia de una sociedad, de una nación unificada, utilizando indistintamente los términos sociedad, nación, estado, ¿sí? Como ya sabemos. Y, como ya mencioné, estamos hablando siempre de, en todo caso, a lo sumo, sociedades de jefatura, expandiéndose por sobre otros territorios, en este caso las pampas. No estamos hablando, en este sentido, de, como afirman los detractores por derecha de la causa mapuche, tampoco de que los mapuches, vamos a decirle, utilizando el término indistintamente mapuche araucano, que los mapuches serían chilenos y por lo tanto menos originarios de Argentina, en realidad serían originarios de Chile. Por un lado, ya lo vimos en la columna anterior, no tiene sentido seguir discutiéndolo y volver a abordar este tema si queremos darle un enfoque científico a un análisis. No tiene sentido hablar de poblaciones originarias de ningún lugar. ¿Sí? Ya lo discutimos en la columna anterior, no hace falta ponerse a discutir de qué lugar es originaria tal sociedad porque es un proceso de movimiento, de migraciones, más que nada en el mundo precapitalista, donde está todo tan pendiente de los avatares de la naturaleza, por decirlo así, más que nada en sociedades nómades o seminómades. Pero bueno, eso ya lo discutimos en la columna anterior, no hay pueblos originarios de ningún lugar. Por el otro lado, no estamos hablando de chilenos que se apropiaron de la Patagonia o de las pampas y por lo tanto serían falsos mapuches, falsos originarios. ¿Sí? Por un lado, como ya vimos, hasta mediados y finales del siglo XIX no existe ni en la Araucanía ni en la Patagonia un Estado nacional capitalista como tal. Es decir, no existen, por lo tanto, personas, seres humanos, chilenos o argentinos. Existen sociedades precapitalistas, en este caso, mapuches, araucanas, el nombre que se utilice, el nombre que más guste, por decirlo así, en este momento no importa. En el lado de las Pampas o la Patagonia también algunas sociedades mapuches o araucanas, o con otros nombres, huiliches, ranqueles, entre otros, ¿sí? Onas, yámanas en el sur, en el extremo sur. Por lo tanto, no estamos hablando, no existen. Sí, es un anacronismo, es una contradicción en sí misma hablar de indígena chileno o indígena argentino. ¿Sí? En todo caso, habrá indígenas, si es que esa categoría puede aceptarse, que por el momento obviémosla. En todo caso, habrá indígenas mapuches, araucanos, tehuelches,
ranqueles, de nuevo, no importa, que hasta un momento determinado pertenecen a alguna de esas sociedades que acabamos de mencionar, pero cuando el Estado capitalista, argentino por un lado, chileno por el otro, obviamente en el resto del mundo de otras formas y de otras características, pero estados nacionales al fin, cuando esos estados nacionales capitalistas se expanden por sobre esos territorios y esas sociedades precapitalistas, las disuelven a la fuerza en la inmensa mayoría de las veces, algunas veces las exterminan, si es que no sirven de alguna u otra forma a sus intereses materiales inmediatos en esos territorios. Pero no siempre sucede así, en muchos casos, la mayoría de los casos son a la fuerza, en otros también hay algunos pequeños casos de negociaciones y acuerdos, más que nada con las viejas clases dominantes de esas sociedades. Pero cuando la burguesía se expande, entonces, como decía, creando un mundo a su imagen y semejanza, como decía Marx en el manifiesto, disuelve estas sociedades y las poblaciones sobrevivientes, las personas sobrevivientes, que de nuevo a veces no son muchas, pero muchas veces quedan poblaciones sobrevivientes, son asimiladas de nuevo a la fuerza a esta sociedad, a esta nueva sociedad capitalista, a este Estado Nacional Capitalista, y ahí son convertidos en fuerza de trabajo explotada por una burguesía. Por lo tanto, son convertidos en proletarios, con la categoría política, con la nueva categoría política de ciudadanos. Y ahí sí, son convertidos en, por un lado, ciudadanos argentinos o ciudadanos chilenos. Depende de qué lugar de la cordillera, de qué momento estemos hablando. Y por lo tanto son convertidos en proletarios. En la mayoría de los casos, obviamente. Como decía, hay casos donde las viejas clases dominantes son convertidas en nuevas clases dominantes, por lo menos, quizás al menos en algunos pequeños casos. En este caso son convertidos en burgueses. Para concluir con esta parte entonces y que quede claro, cuando en los procesos de la conquista de la Patagonia y la Araucanía se expanden los estados nacionales capitalistas y las relaciones sociales capitalistas, los hombres, mujeres, niños, cazadores, recolectores, reches, caciques, machis, etc., cuando de nuevo son sometidos al Estado Nacional Capitalista, estas relaciones sociales que hacían estas sociedades justamente se disuelven, estas personas son convertidas en proletarios y por lo tanto estas sociedades dejan de existir. Evidentemente, como quedan sobrevivientes, quedan rastros de el idioma, quedan rastros culturales, quedan, por decirlo así, algunos rastros culturales, religiosos, quizás algunas viejas normas que se pueden adaptar a la nueva sociedad capitalista. El nombre cacique quizás en algunos casos de la Araucanía se mantuvo, en algún momento lo veremos, pero bueno, no podemos meternos con este proceso ahora en profundidad. Si quieren, en las próximas columnas lo podemos abordar, en algunas. Dejen en los comentarios, en todo caso, qué les parecería que abordemos en las próximas columnas, si quieren que toquemos este tema, otro en particular. Pero, entonces, quedando con esto en claro, en Argentina y en Chile, pero ahora quedémonos con Argentina, las sociedades precapitalistas fueron disueltas, muchas de esas personas fueron exterminadas, pero muchas otras sobrevivieron y fueron incorporadas a las nuevas relaciones sociales capitalistas. Y en muchos casos vamos a ver que de forma particular. Y ya vamos a ver por qué. Vayamos ahora hacia la provincia de Neuquén. Tras la conquista de la Patagonia, entre 1879 y 1884, en el caso de Neuquén empezó un poco antes, pero no importa en este momento, los sobrevivientes de las tribus mapuches, araucanas, etc., fueron reubicados a la fuerza, aunque en algunos casos con algún mínimo grado de negociación, en tierras fiscales, ¿sí? Muchas de ellas de escasa fertilidad y difícil acceso, pero hubo casos donde algunos antiguos caciques mapuches o antiguos caciques indígenas se convirtieron en burgueses, en algunos pequeños, medianos, burgueses agrarios o ganaderos, recibiendo títulos de propiedad por parte del Estado argentino.
Recuerden que en ese momento Neuquén era parte del territorio, era territorio nacional, ¿no? Se convirtió en provincia mucho más adelante. Y en todo caso, sí, como sabemos, hay burgueses, también hay proletarios, y en este caso proletarios rurales. Antiguos miembros de esas comunidades mapuches fueron convertidos en obreros rurales, en peones rurales, en algunos casos incluso hasta peones rurales o obreros con tierras, lo cual no borra la condición de obreros. Eso lo pueden ver un poco ese debate en los libros mucho más en profundidad, en los libros La sal de la tierra y Miseria del indigenismo, de Eduardo Sartelli y Roberto Muñoz. Pero hay una realidad que no podemos negar y no tenemos por qué hacerlo, obviamente. Y de hecho vamos a aprovechar para contestar a uno de los comentarios que nos dejaron en la columna anterior, que nos decían a grandes rasgos que nuestra visión era excesivamente materialista, lo cual a eso contestamos que es un análisis científico materialista, no es ni excesivamente ni no excesivamente, y que no se puede negar el racismo sobre estas poblaciones descendientes de indígenas como factor de lo que esta persona de los comentarios llama exclusión social y bueno, el valor reivindicativo, cultural y simbólico que tiene como forma de lucha. La burguesía siempre que puede, utiliza cualquier artimaña, cualquier truco para aumentar la tasa de explotación sobre la clase obrera. Muchas veces ese truco o artimaña o esa otra, a veces una institución puede ser el patriarcado, obviamente hay un montón de columnas de compañeras hablando sobre ese tema, no lo vamos a abordar acá, pero también mediante el racismo sobre, por ejemplo, la población afrodescendiente, hoy llamada afrodescendiente, sobre la población descendiente de poblaciones indígenas, de poblaciones precapitalistas llamadas indígenas. Eso no solo le sirve para aumentar la tasa de explotación sobre la clase obrera, muchas veces también viene de la mano, viene junto con una división política en el seno de la conciencia de la clase obrera. Y ahí, de alguna forma, se podría decir que mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? Mediante el racismo, mediante políticas racistas, la burguesía, los estados burgueses, dividen, no solo le dividen a la clase obrera políticamente, sino que también le pagan salarios por debajo de lo acordado, con alguna u otra artimaña basada en justificaciones racistas, ¿sí? Si hay una institución que le conviene dividir, a la que le conviene dividir a la clase obrera, es el Estado Nacional Capitalista, argentino, chileno o cualquier otro de cualquier parte del mundo. Ya sea para dividir al proletariado como políticamente, como clase, para sembrar divisiones falsas al interior de la clase, de la conciencia de la clase obrera, ya sea como para aumentar la tasa de explotación y para extraer una mayor porción de plusvalía. Tengamos en cuenta esto, ¿sí? Porque es importante, de paso le estamos comentando a esa persona que hizo ese comentario anteriormente, que las políticas del Estado argentino, las políticas racistas del Estado argentino, se mantuvieron durante mucho tiempo, desde principios del siglo XX, si no antes, sobre todas estas poblaciones descendientes de indígenas, y fueron un aliciente muy poderoso para dividir a la clase obrera y para sembrar estas falsas divisiones, esta falsa dicotomía, por un lado, y también para, obviamente, aumentar la tasa de explotación sobre la clase obrera de origen indígena, de origen precolombino, por decirlo así. Y esta diferenciación, estas políticas racistas, se acentuaron en las últimas décadas, pero hoy en día están vestidas de progresista, con el surgimiento del indigenismo o el neocampesinismo. Ahora vayamos unos cuantos años más para adelante, porque hablamos del indigenismo recién y tenemos que recordar que empieza a tomar forma, fuerza y expandirse entre las décadas de los 70, 80 y obviamente se consolida como visión oficial en los 90, en la mayoría de los países de América Latina por lo menos. Es justamente cercano a esas décadas, es en 1964, con la provincia de Neuquén como provincia recientemente creada, 1957. Como decía, es en 1964 que el gobierno neuquino sanciona el decreto 0737, donde busca regularizar de alguna forma la situación de lo que ellos denominan mapuches, oficialmente mapuches, es decir, de toda esta población
obreros, burgueses, familias de productores agrarios, de origen mapuche, de origen araucano, otorgándoles títulos de propiedad en las tierras en las que ya habitaban, en algunos casos, títulos de propiedad en forma de propiedad privada, ¿sí? En algunos casos, y en otros bajo una forma medio difusa, medio extraña, de propiedad comunal, que la podemos entender como posiblemente un régimen de explotaciones familiares, ¿sí? Lo que no borra su condición de capitalista. Como vemos, es una política del gobierno neuquino, la de regularizar o de alguna forma empezar a crear categorías de obreros, de personas, obviamente no van a decir obreros en la legislación, de personas de origen mapuche, de personas mapuches, ¿sí? Y eso da lugar a la aparición y a la generalización de un montón de movimientos indigenistas, compuestos principalmente por obreros y en algunos casos también por burgueses o pequeños burgueses, quizás en algunos casos de burgueses en situación de decadencia, de baja caída de la productividad, como sea. Pero la cosa es que a estos movimientos les beneficia mucho más reconocerse y reivindicarse como indígenas, como mapuches, que como, por ejemplo, obreros. Porque de esta forma entablan como mapuches, como supuestamente originarios de las tierras, una negociación mucho más efectiva, mucho más beneficiosa con las autoridades provinciales e incluso nacionales. Es a partir de este decreto mencionado, de 1964, donde empiezan a aparecer todas las políticas de relevamiento, por decirlo así de alguna forma, de las que empiezan a ser consideradas como comunidades. Esos grupos de personas que empiezan a ser consideradas como comunidades, llamadas por los propios representantes, mapuches entre comillas, como LOF. ¿Recuerdan lo que era el LOF? ¿No? Como una forma de conectarla con esas antiguas unidades domésticas de la vieja sociedad mapuche araucana, ya disuelta. De esta forma empiezan a aparecer en los registros oficiales, multiplicándose mucho más, cada vez más a lo largo de los años, según la política que se tenga, las comunidades indígenas, las llamadas comunidades indígenas, como entidades políticas más o menos autónomas, con una legislación particular, un tratamiento diferente al resto de la sociedad, cosa que ya vimos un poco en la columna anterior, aunque quizás en lugar de relevamiento podríamos preguntarnos si en realidad lo que nos está pasando es una creación, no un relevamiento, sino más bien una creación de comunidades indígenas, no un reconocimiento de la existencia de comunidades indígenas. Ya no existían las comunidades indígenas, había gente descendiente de indígenas, pero los LOF fueron disueltos, las rucas desaparecieron, las machis, los toquis, los ulmenes, los loncos desaparecieron con la función social que tenían en ese momento. Que haya gente que se diga machi, que haga ceremonias indígenas, gente que se diga toqui, lonco o como sea, no los convierte en tales necesariamente. Es decir, que puede haber el caso de personas que se autodenominen loncos, toquis o caciques, más que nada utilizan hoy en día el nombre de loncos, y sean en realidad burgueses, dueños de varias hectáreas de tierra, de varios animales, que vivan del trabajo de otros, que quizás sean pertenecientes a esas comunidades o supuestas comunidades que estos supuestos loncos representan, o por ejemplo el caso de Facundo Jones Wala, que era albañil, o sea, era un obrero, autodenominado lonco. No importa, podía ponerse el nombre que quisiera, era un albañil, estaba inmerso en relaciones sociales de producción capitalistas, vendía su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Puede haber casos de mujeres que se autodenominen machis y practiquen ceremonias religiosas similares, parecidas a las ceremonias araucanas. Está bien, o no importa, no está ni bien ni mal. Creen en eso, ¿sí? Eso no hace una sociedad. Eso no mantiene viva una relación social. Incluso, voy a decir más, la cultura indígena no fue completa, o las culturas indígenas, de alguna u otra forma, no fueron completamente exterminadas. Algo quedó. Quedó en nuestro lenguaje, en algunas costumbres, tradiciones, en nombres de algunas personas, apellidos incluso.
Ya mencioné antes el prefijo che, lo usamos todo el tiempo, acá en Argentina, en Uruguay incluso también, la palabra prefijo che es de origen araucano, por ejemplo. No nos vamos a poner ahora a ver qué es todo lo que se mantiene vivo de las culturas indígenas, de la cultura de las sociedades indígenas en la sociedad actual, porque es interminable, pero realmente es bastante. Eso no significa que las sociedades precapitalistas sigan vivas, y tampoco significa que esas religiones, esas culturas que se mantienen vivas tengan que ser reivindicadas como una herramienta de lucha, como una forma de enfrentarse a las clases dominantes, porque ya vemos que las clases dominantes no les molesta en lo más mínimo que se mantengan vivas esas tradiciones, al menos hoy en día, cuando ya la sociedad capitalista está consolidada. En la época de Sarmiento podemos decir otra cosa, en la época de Roca, en los inicios del Estado Nacional ya consolidado, pero hoy en día ya la situación es muy diferente. Es diferente porque estamos en otra etapa, estamos en una etapa de crisis y decadencia del capitalismo argentino, algo que pueden de lo que pueden consultar y analizar más en profundidad en este libro, que me imagino que todos los que ven esta columna ya conocen, Argentina 2050. No nos vamos a detener acá, pero sí vamos a mencionar que la crisis del capitalismo argentino trae consigo varios elementos, entre ellos la generalización de toda una capa del proletariado que denominamos la población sobrante para el capital. Es decir, una fracción de la clase obrera que no encuentra trabajo estable hace ya varios años que no encuentra trabajo estable, está en una situación de pobreza estructural, como se llama, quizás vive de changas, en algunos casos de trabajo informal, en otros de la caridad pública. Pueden ver esto, pueden profundizar en este análisis en todas las columnas de Nicolás Vilanova o en el libro ¿Por qué hay desempleo en la Argentina? Y en el otro La pobreza en la Argentina también, de Nicolás Vilanova. Pero tengámoslo en cuenta, no vamos a profundizar acá, tengámoslo en cuenta esto, la generalización de la población sobrante, porque en muchos casos esta población sobrante es de origen indígena precolombino, de cualquiera de las tribus de cualquiera de las tribus que hayan existido en este país. Y hoy en día también es diferente porque, a diferencia de los inicios del Estado capitalista argentino ya consolidado, donde hacía falta crear una cultura nacional, hoy en día, y bueno, por lo tanto, tratar de borrar todo rastro cultural previo, precapitalista, lo cual en parte se logró y en parte no, como ya vimos, quedaron muchos registros, muchos rasgos de las culturas precolombinas en Argentina, no las sociedades, pero sí los rasgos culturales. Hoy en día, con la crisis del capitalismo ya mencionada, a la burguesía, a los estados capitalistas, les conviene estas diferenciaciones artificiales en el seno de la clase obrera, que se empieza a reconocer como indígena, mapuche por un lado, onas por el otro, yámanas por el otro, tobas, cuom, etc., en lugar de reconocerse todos como lo que son, como obreros. Justamente en la etapa de crisis, no solo del capitalismo argentino, sino de toda la izquierda internacional, del materialismo histórico en las universidades europeas y americanas, la crisis de la Unión Soviética, la derrota de la clase obrera entre los 70 y los 90, vino de la mano con la consolidación, la generalización del posmodernismo y de su variante latinoamericana, el indigenismo o el neocampesinismo, del que ya hablamos bastante en la columna anterior, y que penetró muy fuertemente en la conciencia de la clase obrera argentina. Se plasmó hasta en la Constitución esa corriente, la Constitución del 94, la corriente indigenista me refiero. Para que se den una idea, hoy en día en nuestro país, en noviembre de 2024, cuando está saliendo este video, existen oficialmente, son reconocidas por los gobiernos provinciales y nacionales, unas 60 comunidades mapuches, entre comillas, en la provincia de Neuquén.
25 en la región de Vaca Muerta. Ya vimos, bueno, todo lo conveniente que es para la burguesía dividir a la clase obrera. Justamente nosotros hacemos estas columnas porque queremos discutir con todos esos obreros de origen indígena, porque un proyecto que de alguna forma, en el caso prácticamente imposible de que lo logre, pero un proyecto que busca restaurar una sociedad precapitalista, sea la que sea, tributaria, feudal, de jefatura, la que sea, es un retroceso en todos los aspectos. Como obreros lo que tenemos que hacer es luchar en conjunto, todos en conjunto, como clase, como lo que somos, por un proyecto superador. Ahora, entonces, para ir en la última parte de la columna, ya finalizando, vamos a ver qué son estos movimientos mapuches entonces, qué es lo que buscan, qué piden, qué quieren, qué hacen también. Vayamos un poco a la página de la Confederación Mapuche de Neuquén, nacida en 1970, que agrupa a la mayoría, si no todas las comunidades autodenominadas mapuches de Neuquén. En principio, aclaro, pueden pausar el video para leerlo un poco más detenidamente, algunas de estas proclamas, que justamente están en la página, dicen en lo que creemos, y aclaro, puede ser un poco frustrante porque realmente, por un lado que no se entiende, porque siempre que intentan explicar algo aclaran posteriormente que es inentendible para la concepción occidental, blanca, capitalista, como sea, casi prácticamente no hablan de capitalismo. Pero bueno, como ya vemos, siempre con cuestiones relacionadas a la tierra, lo ancestral, prácticas históricas, esenciales, que no comprendemos, bueno, lo que ya sabemos. Incluso algunos escritos en lenguaje inclusivo, que bueno, nos podrían hacer preguntarnos si los araucanos podían llegar a hablar en algo parecido al lenguaje inclusivo, pero dejémoslo de lado. Vamos a ver un poco esto, a ver, una reunión de organizaciones autodenominadas mapuches de todas estas provincias, Río Negro, Neuquén y Mendoza. Vemos un poco las proclamas que tienen, vemos algunas demandas un poco más concretas acá, demanda al Estado argentino por delito de genocidio, restitución territorial, reconocimiento de jurisdicción como base para el ordenamiento de su territorio según sus propias normas. Habría que ver cuáles son esas normas, pueden buscarlas un poco también en la página de la Confederación Mapuche de Neuquén, aunque, aclaro, va a ser bastante frustrante no entender ni los conceptos que tratan de explicar, ni entender justamente porque cuando ellos mismos aclaran de que no lo vamos a entender, incluso en algunas cosas que lo escriben en Mapundung. Pero cuando nos ponemos a ver algunas de las proclamas en particular de algunas comunidades, vemos que en algunos casos directamente hay un rechazo a la concreción de proyectos petroleros, de proyectos gasíferos, están en contra de la construcción de oleoductos, por ejemplo. En algunos casos con argumentos de tipo ecologista, hablando del impacto del fracking, de la fractura hidráulica sobre la región, que en parte puede ser cierto, pero en algún momento lo discutiremos, lo que tiene que ver con los argumentos ecologistas, y si es real que las sociedades precolombinas realmente tenían una visión ecologista, como se podría decir, sobre la naturaleza, sobre la vida. Pero en otros casos, por ejemplo, se alude a la necesidad de una consulta previa sobre las comunidades, a la aplicación de ciertos artículos de la OIT, por ejemplo, el artículo 169. Lo que podríamos preguntarnos si no podría suceder que en caso de concretarse, involucrar a este grupo de personas en estos proyectos petroleros, ¿no? O gasíferos, no los convertiría quizás en rentistas en lugar de población sobrante o de burgueses agrarios en decadencia. O también, como vemos, hay otros proyectos ya un poco más concretos de administración de parques nacionales, de ciertos servicios de la zona, servicios gastronómicos, turísticos, de actividades en general para los turistas, que fueron otorgadas por el gobierno neuquino a todas estos grupos de personas pertenecientes a estas llamadas comunidades mapuches para su administración, para su manejo. Y a esta altura podríamos preguntarnos ya, ¿en calidad de qué administran
estos servicios turísticos, estos recursos en las regiones turísticas, en los parques nacionales. ¿Cómo se les paga a los obreros que realizan esas tareas, que brindan esos servicios? Porque si hay alguien que está trabajando para otros en una región, brindando el servicio que sea o produciendo algo, está vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Es decir, que hay un obrero. Y hay alguien que lo contrata, por lo tanto hay un burgués. ¿Cómo se administran esos recursos? ¿A dónde va ese dinero? ¿A los bolsillos de los burgueses mapuches? ¿O a los bolsillos de los obreros mapuches? Y lo más importante de todo, como militantes de izquierda progresistas, tenemos que apoyar estos proyectos, tenemos que apoyar que a ciertas personas por su ascendencia biológica se le otorguen el control de ciertos recursos y de ciertos servicios turísticos, productivos o lo que fueren. En el caso de los proyectos petroleros, por ejemplo, lo que observamos es que por un lado tenemos algunos movimientos que quieren frenarlos, lisa y llanamente. Otros, lo cual es un proyecto completamente reaccionario, alegando que acá están nuestros territorios, no queremos que acá se haga nada. Bien. Por el otro lado tenemos algunos otros movimientos que ya vimos que plantean que quieren dialogar con las autoridades de las petroleras, con el gobierno provincial, que quieren recibir en todo caso algún tipo de renta o subsidio en forma de compensación económica por parte de las petroleras o del gobierno provincial, principalmente de las petroleras, lo que cuando se concreta los convierte básicamente en rentistas. Pasan de ser población sobrante o algunos incluso burgueses venidos abajo, pequeños burgueses agrarios venidos abajo, que reciben dinero de la producción petrolera o gasífera, convirtiéndose así en rentistas. Y todos lo hacen, ya sea los que buscan frenar los proyectos, los que buscan convertirse en rentistas, los que lograron administrar los parques nacionales y los servicios turísticos, se amparan todo el tiempo en la Constitución de 1994. Específicamente en el artículo 75, inciso 17, la sección del Poder Legislativo, que en palabras textuales de la Constitución plantea que existe, ya lo dijimos previamente, crea la categoría de naciones indígenas preexistentes. Reconoce, entre comillas, la preexistencia de las comunidades indígenas y establece que debe, entre otras cosas, reconocerse la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Entre otras cosas, regular la entrega de otras tierras aptas, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, etc. No se me hace ningún tipo de mención a cómo sería esa participación, qué implica la personería jurídica, ni siquiera sabemos qué significa el término propiedad comunitaria. Todo esto termina dando lugar, en el mejor de los casos, a la aparición de una burguesía rentista, como ya vimos, que se reivindica como mapuche, o una burguesía también dedicada al turismo, a la gastronomía, a otras actividades de servicios, que se reivindica mapuche. ¿Sí? Y si hay una burguesía, hay un proletariado, necesariamente. Un proletariado dividido del resto de la clase obrera por categorías ficticias que se basan en la biología, en supuestas esencialidades históricas, que parece que cierta gente por nacer en algunas comunidades, en algunas sociedades, o descender biológicamente de algunas comunidades, mantienen una esencia histórica de sus viejas sociedades que no las vamos a comprender jamás, inentendibles para nosotros, malditos blancos occidentales, que se viste hoy en día de progresista, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y no hace más que continuar profundizando la división en el seno de la clase obrera. Una división muy peligrosa. En uno de los comentarios de las columnas nos plantearon que no tenemos que dejar de lado la importancia de la cultura, la idiosincrasia, la etnia, el idioma, los cultos, a la hora de analizar una nación. Fabián Harari, en varias de sus clases, lo explica muy bien. Vamos a dar un breve resumen y vamos a aclarar algo. Cuando decimos que hay una nación, cuando nosotros planteamos, hay una nación cuando hay una burguesía. Bien. Que haya una burguesía
no significa nada más que existe una burguesía y punto. Si hay una burguesía, hay un proletariado. Viven en un territorio en común. Comparten generalmente cierto idioma, cierta cultura, ciertas creencias. Es evidente. Después, una nación por sí sola no está completa. Cuando interviene, cuando da lugar a la formación de un Estado nacional, ese idioma, esa cultura, esos valores, esas creencias parecidas, esa hegemonía que impone la burguesía, se amplía, nacen ahí las culturas nacionales, etc. Pero previamente también hay ciertas cuestiones, por decirlo así, que comparten, que existe una burguesía, que cuando decimos hay una nación, cuando hay una burguesía, no es así nomás. Cuando hay una burguesía también hay un proletariado, hay un montón de cuestiones en común, etc. Hay un territorio, es, por decirlo así, la previa al nacimiento de un Estado nacional. ¿Sí? Así que hay muchas cuestiones en común. Nos planteaban, por ejemplo, en el mismo comentario que la cultura tiene valor, que el idioma guaraní es, por ejemplo, el guaraní es valioso en sí mismo, hay que conservarlo, que no es aconsejable borrar todos los conocimientos de ciertas culturas y sabiduría de los pueblos. No lo sé, algunos sí. Hay algunos que sí, otros que no. Hay ciertos elementos de algunas sociedades precapitalistas que sí, quizás puedan servir. No sé, se me ocurre ahora, estoy pensando, las construcciones antisísmicas del Imperio Inca. Y sí, estaría bueno recuperar algún tipo de tecnología que hoy en día es bastante sencillo, ya estamos en el siglo XXI, de, por ejemplo, construcciones antisísmicas en las zonas sísmicas. Bien, perfecto. Algunas cosas sí podemos recuperar. Tenemos incorporadas propias cosas, elementos que son de las sociedades precolombinas indígenas. El mate, la palabra che, todos los que se llamen Nahuel o Nehuen tienen un nombre indígena, por decirlo así. Es parte de las culturas latinoamericanas, de las sociedades latinoamericanas, de su cultura, ciertos rasgos, vestigios culturales indígenas. De nuevo, eso no significa que estemos en presencia de una sociedad. ¿Sí? Después, un par de comentarios también nos planteaban que estaban de acuerdo con lo que planteábamos, pero que planteaban cierto temor ante cierta inquietud ante la utilización de argumentos, de los argumentos derechistas, de hablar de la misma forma que habla la derecha, como dicen. Bueno, acabamos de desmontar en este video toda una línea de pensamiento de la derecha política que plantea, por ejemplo, para el caso mapuche, no, los mapuches son chilenos, ¿no? Bueno, la acabamos de desmontar, no tiene sentido volver a abordar ese tema. Y hay algo, acá voy a parafrasear a Eduardo Sartelli, con una frase que me parece clarísima para esto y no voy a profundizar mucho más. Si Hitler dice que la Tierra es redonda, yo no voy a decir que la Tierra es plana. Es decir, la verdad es la verdad y la tenemos que decir. Ya lo aclaramos varias veces, nosotros buscamos en todo caso discutir con los compañeros obreros indígenas o obreros de origen indígena. No podemos defender como militantes de izquierda y progresistas que se divida la clase obrera ni económicamente ni políticamente de semejante forma. No podemos, como militantes y como científicos sociales, defender la idea una idea falsa, de que, por ejemplo, hay sociedades precapitalistas en Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, donde sea, en cualquier parte del país, que necesiten, por una idiosincrasia, una identidad étnica de alguna forma inentendible para nuestro ojo blanco, por eso tengan que ser tratadas diferente al resto de la sociedad, dándoles tierras que no llevan a nada y en el mejor de los casos convierte un grupo en burgueses y al otro en proletarios, otorgándoles el control de proyectos económicos que nunca se terminan de entender bien cómo funcionan, que de nuevo en el mejor de los casos hace que un grupo se vuelva burgués y otro proletario, que se continúe proletarizando o incluso empobreciendo. Al obrero que le dan un pedazo de tierra o se convierte en un burgués o
sigue siendo un obrero con tierra. ¿Sí? Pueden profundizar esta discusión en otro libro que vamos a recomendar ahora, La sal de la tierra, obviamente, de Eduardo Sartelli. No hace falta, no necesita presentación, pero pueden profundizar esta discusión sobre la cuestión campesina y la supuesta existencia de comunidades campesinas en nuestro país. ¿Qué implica ser un campesino? ¿Qué implica ser un obrero con tierra? Bien. Tenemos que rechazar toda diferenciación falsa, toda falsa dicotomía que nos intentan imponer, y mucho más todavía en esas falsas dicotomías basadas en cuestiones étnicas, biológicas, en cuestiones profundamente racistas, que ahora se visten de progresistas, y eso es gravísimo. Podemos seguir apoyando como militantes de izquierda, como militantes progresistas, como militantes que buscan construir una sociedad avanzada, una sociedad del futuro, una sociedad superior al capitalismo, no inferior, porque el capitalismo fue superior a otro tipo de sociedades, al feudalismo, a las sociedades tributarias, de jefatura. No podemos volver para atrás. Y las políticas indigenistas, ya sea indigenismo racista abierto o indigenismo progresista igualmente racista, encubierto, como el de la Constitución del 94, lo único que hace es fomentar la división en el seno de la clase obrera y condenando a estos obreros, a estos compañeros obreros, porque son compañeros obreros, no queremos ir a discutir con ellos para decirle no, todo lo que pensás vos está mal. No, queremos ir a discutir con ellos de la misma forma que discutimos con un vecino, con un compañero de trabajo, con un compañero de la facultad, sea del origen que sea. ¿Por qué tenemos que seguir condenando a estos compañeros a una segregación, encima ahora vestida de progresista, con un nivel de miseria intelectual y miseria política impresionante? Pueden profundizar mucho más eso en el ya conocido libro Miseria del Indigenismo, especialmente en el capítulo 1. No podemos seguir bancando como militante de izquierda que se condena a los compañeros a una segregación, a un aislamiento político que, en el mejor de los casos, convierte a un grupo en burgueses y otro en proletarios. Y en el peor de los casos, los condena al aislamiento, como en el caso de los movimientos más de Chubut, los relacionados a esta supuesta RAM. Los condena a un aislamiento, porque la clase obrera no banca esas cosas, el resto de la clase obrera no banca esas cosas. O en el peor de los casos los termina condenando a una pauperización cada vez más profunda, cada vez más terrible, con todas las consecuencias que eso trae. Y como militantes de izquierda, como militantes socialistas, tenemos que luchar en conjunto con el conjunto de la clase obrera, porque nosotros, como militantes socialistas, se supone que cosas como el racismo, cosas como la segregación racial, la segregación por cuestiones biológicas, se supone que lo dejamos atrás hace rato. No podemos seguir cayendo en cosas que son propias del siglo XIX. No podemos seguir defendiendo ese racismo encubierto que es el indigenismo, que es la Constitución del 94, que es toda la legislación vigente hoy en día. Nos vemos la próxima.